Buenas tardes, muchachos. Vamos con el tercer video clase cuyo nombre es reacciones químicas. Vamos a ver ahorita la parte teórica de las reacciones químicas. Y bueno, pues vamos a empezar a definir lo que es una reacción química. Podemos decir que esta es una manifestación de un cambio químico, es decir, donde van a cambiar las sustancias para elaborar ciertos productos y esos productos podamos utilizarlos en la alimentación, en el vestido, como fertilizantes, etcétera. O incluso también entender cómo se forma alguna sustancia con problemática ambiental. Por ejemplo, hablamos ya en los videos clases pasados de los óxidos no metálicos como el dióxido de carbono, y dijimos que este dióxido de carbono se podía combinar con el agua en las nubes y formarnos el ácido carbónico. Entonces, en este caso, eso es una reacción química. El dióxido de carbono se está uniendo al agua, se está formando una nueva sustancia y esa nueva sustancia, que es el ácido, es el producto de la reacción química que ocurrió entre los dos primeros, ¿sí? Entonces, en una reacción química, por lo regular, siempre tenemos ciertos elementos que nos van llevando de la manita para saber lo que está pasando. Y en química hay algo que se conoce como ecuación química, donde tenemos ciertos elementos que nos permiten ver cuál es el comportamiento de la reacción química. Los elementos se los estoy colocando en esta hojita. Está este triangulito que nos indica calor. En una reacción química, o se puede necesitar calor para que esto ocurra, o bien al momento de ocurrir se desprende gran cantidad de calor. La AC, que ya habíamos hablado en otros videos, significa acuoso, es decir, que la sustancia química está diluida en agua. Se colocó en un medio acuoso y está diluido en agua. Si tenemos entre paréntesis la G, significa que la sustancia química está en estado gaseoso. Si tenemos la L, significa que está en estado líquido. Si tenemos la S, significa que está en estado sólido. Ahorita vamos a ver un ejemplo de dónde podrían estar cada una de estas para nosotros saber interpretar la ecuación química y ver cómo está ocurriendo esta reacción química. Si en la reacción química nosotros vemos unas flechitas que van hacia esta dirección y luego regresa, decimos que la reacción química es reversible, es decir, que puede regresarse. Si vemos que la flechita está hacia abajo, estamos hablando de que se precipita, es decir, que se forma un sólido que nunca va a escapar del recipiente, sino que va a estar en el fondo de ese recipiente donde está recibiéndose el producto de la reacción química. Si vemos la flechita hacia arriba, estamos diciendo que es un gas y este se está escapando al ambiente externo, ¿sí? Entonces, básicamente esos son los elementos que forman parte de una ecuación química. Y la ecuación química los va a tener, estos elementos, y va a tener además los reactivos que se están uniendo para formar productos. ¿De acuerdo? Bien, en esta hojita que les estoy colocando aquí, les estoy poniendo ejemplos. Miren, tenemos reactivo número 1, el que sea, más reactivo número 2, el que sea también. Les estoy colocando esta flechita. La flechita siempre va a indicar produce. Produce. ¿Qué produce? Pues nos puede producir un producto número 1, un producto número 2, o a veces hasta un producto número 3, número 4, o bien solo un producto sin ninguno más. Depende de la reacción química. Si ustedes se dan cuenta, aquí les puse el triangulito, se los puse de color rojo. Quiere decir que para que ocurra esta reacción química se necesita calor. Si no aplicamos calor, no ocurre la reacción química. De hecho, las reacciones químicas dependen del calor y de la presión atmosférica para llevarse a cabo. Entonces, hay reacciones químicas que con el calor del ambiente no pasa nada, pero si les agregamos con un mechero de Bunsen calorcito, pues estas se llevan a cabo. Este tipo de reacciones químicas, en donde para que ocurran yo necesito aplicarles calor, reciben el nombre de reacciones endotérmicas.
Endo, adentro, térmico, temperatura. Necesito meter dentro de la reacción química calor. Por lo tanto, reacción endotérmica, cuando tengo el triangulito aquí indicando que para que esto ocurra, necesito calor. En este caso, por ejemplo, en la segunda, tengo reactivo número 1 más reactivo número 2. La flechita que está indicando produce, y vean que a diferencia de este otro, el triángulo no está aquí. No está aquí, el triangulito está más adelante. Vean, se obtiene producto 1, producto 2, más el triangulito. Esto quiere decir que se está desprendiendo calor cuando está ocurriendo esta reacción química. Entonces, este tipo de reacciones en las que se desprende calor se le llama exotérmica. Exo, libera, hacia afuera, desprende. ¿Desprende qué? Calor. ¿Sí? Entonces tenemos reacciones endotérmicas que necesitan calor para llevarse a cabo y reacciones exotérmicas que al ocurrir liberan calor. Incluso pueden provocar explosiones. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí tenemos algunos ejemplos para que ustedes vean cómo en los libros o en los documentos que utilizamos generalmente para estudiar la química, pues viene especificado lo que es una ecuación química. Todo esto es una ecuación química. Cada una de estas son una ecuación química porque tiene los elementos. Tiene el reactivo, tiene la flechita que indica produce y tiene el o los productos. Tiene con este 2 rojito, este 2 rojito, este 2, este 2, este 3. Tiene la cantidad de las moléculas que están participando. Ajá. Y tiene entre paréntesis los elementos de los que ya habíamos hablado. Tiene las flechitas hacia abajo. Tiene los signos más que indica que se producen varias cosas por separado, pero también que vamos a unir. Entonces, aquí por ejemplo, en la primera, tenemos 2 potasios que están en estado sólido. La S significa sólido. Estos 2 potasios se van a unir, el signo más indica unirse. ¿Con quién? Con cloro, con una molécula de cloro. Y esa molécula de cloro está en estado gaseoso. Entonces la flechita me va a decir produce. ¿Qué produce? Pues produce 2 átomos de esta sal llamada cloruro de potasio. 2 moléculas, perdón, de cloruro de potasio. ¿Sí? Entonces repito, 2 átomos de potasio en estado sólido se combinan con una molécula de cloro para producir 2 moléculas de cloruro de potasio, que este va a estar en estado sólido. Vamos con el siguiente. 2 moléculas de yoduro de potasio que está en estado acuoso, es decir, está este yoduro de potasio disuelto en agua. Se van a combinar con una molécula de nitrato de plomo que también está disuelto en agua y van a producir, en esta combinación, va a producir 1 y 2 productos. Uno de los productos va a ser esta sal llamada yoduro de plomo, que va a ser una sal que se va a precipitar. La flechita hacia abajo significa precipitar. Quiere decir que va a estar en estado sólido. En el recipiente en donde lo estamos obteniendo va a estar precipitado en la parte de abajo en estado sólido. Y además se va a formar un segundo producto que es nitrato de potasio, que es otra sal que va a estar disuelto en el agua. Y se van a formar también 2 moléculas. En esta tercera ecuación química estamos diciendo que van a reaccionar 2 moléculas de nitrógeno en forma gaseosa más 3 moléculas de oxígeno en forma gaseosa. Y se va a producir 2 moléculas de trióxido de dinitrógeno en estado gaseoso. Vean que aquí tenemos 2 reactivos y aquí tenemos un solo producto. Aquí tenemos un solo reactivo, carbonato de calcio, que está en estado sólido, y este carbonato de calcio va a producirnos óxido de calcio en estado sólido
pero también nos va a producir dióxido de carbono en estado gaseoso para liberarse al ambiente. Entonces, todas estas son ecuaciones químicas que nos están indicando cómo está llevándose a cabo una reacción química. Antes de la flechita tenemos los reactivos, después de la flechita tenemos los productos. Reactivo 1, reactivo 2, producto único. Reactivo 1, reactivo 2, producto 1, producto 2. Reactivo 1, reactivo 2, producto único. Reactivo único, producto 1, producto 2. Antes de la flechita reactivos, después de la flechita todos son productos. ¿De acuerdo? Bien, aquí se los pongo más específico, ¿sí? Tenemos el ejemplo que ya habíamos mencionado. Tenemos 2 átomos de potasio en estado sólido que se va a unir a cloro en estado gaseoso. Este y este son mis reactivos. Y mi único producto, cloruro de potasio, que son 2 moléculas que están en estado sólido que se están produciendo. Entonces mi reactivo 1 es potasio, que es este de acá. Mi reactivo 2 es la molécula de cloro, que es esta de acá. Y mi único producto es cloruro de potasio, que es este de acá. Ajá, cloruro de potasio. ¿De acuerdo? Para que se entienda más, para que sea más específico. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos a yoduro de potasio, que es una sal simple. Son 2 moléculas de yoduro de potasio que están en ambiente acuoso. Se van a combinar con nitrato de plomo, que está en ambiente acuoso también. Y nos va a producir, la flechita produce yoduro de plomo en estado sólido. Se está precipitando, la flechita está hacia abajo. Más 2 moléculas de nitrato de potasio en ambiente acuoso. Está diluido en agua. Ajá. De tal manera que este va a ser mi reactivo 1. Reactivo 1, yoduro de potasio, que es este. Reactivo 2, nitrato de plomo, que es este. Producto 1, yoduro de plomo. Y mi producto 2, nitrato de potasio, que es este de acá. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo tenemos aquí a los elementos que debe de tener una ecuación química para entender en qué estado de la materia están los participantes, que pueden ser elementos o pueden ser compuestos. En qué estado de la materia se obtienen los productos. Ajá. Y si necesitamos o no calor para que ocurra la reacción química. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Serían 2 moléculas de nitrógeno, que sería mi reactivo número 1. 3 moléculas de oxígeno, que sería mi reactivo número 2. Estos dos se unen en forma gaseosa, los dos, y me producen trióxido de dinitrógeno, que es mi único producto y que está también en estado gaseoso, como lo dice aquí. ¿De acuerdo? Bien, aquí está otro para que quede aún más claro. Tenemos al carbonato de calcio, único reactivo. Reactivo número 1, carbonato de calcio, único reactivo. Este se va a descomponer, de hecho, esta es una reacción de descomposición. Este se va a descomponer en óxido de calcio, que va a estar en estado sólido, y en dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, el producto 1 va a ser el óxido de calcio, que es este, y el producto 2 va a ser el dióxido de carbono, que es este de acá. ¿De acuerdo? Está fácil, ¿no? Bien. Vamos a ver, espero que les haya quedado claro. Me van a hacer este ejercicio. Yo les recomiendo que vuelvan a repetir el video, que lo repitan y lo repitan para que quede claro. Y una vez que ya lo repitieron, pues ahora sí hacer los ejercicios. De esta reacción química, esta ecuación química que tenemos aquí, me van a contestar cuál es el nombre del reactivo 1. A ver, ¿cuál es el reactivo 1? Yo ahorita no se los voy a decir, se los voy a decir cuando lo resolvamos. Cuando veamos quién le puso bien la respuesta 1, cuando lo revisemos. En la 2 me van a decir en qué estado se encuentra el amonio. Esa es pregunta de
investigación o está en la reacción química. Yo lo veo que está en la reacción química. Me está diciendo en qué estado está la reacción química, está el amonio, perdón. Luego dice, anota la fórmula química de los productos. Ahí están claritos. Anota el nombre del producto 1, ya sabemos el nombre de las sales. Y anota el estado en el que se encuentra el producto 1. La ecuación química me lo está diciendo clarito aquí. ¿De acuerdo? Ese sería un ejercicio. El otro, para que quede claro, van a observar la ecuación química. Quienes están reaccionando para obtener un solo producto. Si se dan cuenta, nada más hay un solo producto. Y les pregunto, ¿cuáles son los reactivos? Anota fórmula y nombre. Ya vimos esa nomenclatura. No va a haber problema. ¿Cuántas moléculas tenemos de dióxido de carbono? Uy, bien facilito. ¿Cuál es el nombre del producto? El único producto, ¿cómo se llamará? ¿Se acuerdan que vimos sales ácidas y sales básicas? Pues ahí está. Allá les di un tip para que den el nombre. ¿De acuerdo? Bien. La tarea número 2, también muy facilita. Muy facilita. Esta tarea van a hacer este cuadrito y nada más vamos a hacer estas dos ecuaciones químicas en donde les pregunto la fórmula del reactivo 1. Me van a poner la fórmula del reactivo 1. La fórmula del reactivo 2. ¿Cuál es el reactivo 2? Del producto o productos. Aquí les estoy poniendo que nada más hay un producto y por lo tanto taché el producto 2, no existe. Acá abajo es lo mismo, pero acá sí tenemos producto 1, producto 2, incluso hasta un producto 3, véanlo. Entonces me van a contestar fórmula, nombre y en qué estado se encuentran cada uno de los participantes. Bien facilita la tarea. ¿De acuerdo? Bien. Estoy dando tiempo para que lo ocupen. Muy bien. Y bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que algunas reacciones químicas podían tener estas flechitas así como que voy hacia el frente y luego me regreso? Y dijimos que eran reacciones reversibles. Un ejemplo muy clásico que ya lo habíamos comentado en clase es las reacciones químicas de la respiración y de la fotosíntesis. Si ustedes recuerdan, en la fotosíntesis yo necesito dióxido de carbono y agua para que se forme glucosa. ¿Se acuerdan que la fórmula de la glucosa es esta? C6H12O6. Y también se va a formar oxígeno y se va a formar pequeñas cantidades que se liberan de vaporcito de agua. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en la respiración era al contrario? Que lo que acá es un producto, acá va a ser mi reactivo. Y lo que aquí son mis reactivos, acá son mis productos. Es decir, que en la respiración yo dejo entrar oxígeno, pero la glucosa que tengo almacenada por los alimentos, los carbohidratos que consumí, van a reaccionar y van a liberar dióxido de carbono que se tiene que exhalar al ambiente. Y vaporcito de agua. Les decía yo que se pusieran un espejo, que respiraran sobre el espejo e iban a ver cómo el vaporcito de agua formaba las gotitas famosas sobre ese empañamiento que le llamamos de los espejos, ¿sí? Entonces, el dióxido de carbono y el agua aquí son reactivos, acá son productos. La glucosa y el oxígeno aquí son productos, acá son reactivos. Entonces, esta es una reacción reversible. Puede ocurrir de aquí para acá o bien regresar de acá para acá. Si ocurre de aquí para acá, la flechita de arriba es fotosíntesis. Pero si ocurre de aquí para acá, la flechita de abajo es respiración. Respiración. ¿De acuerdo, muchachos? Espero que les haya quedado claro. Vamos a esperar el regreso para aclarar dudas, para realizar nuestros repasitos. Entonces, esta es la actividad correspondiente esta semana. Lo importante, recuerden, y lo seguiré diciendo, que sean autodidactas y solitos formen su propio aprendizaje. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.